Está Pablo Romá con nosotros, que es analista político, consultor de opinión pública. Manes aparece en la última encuesta que hizo tu consultora entre las opciones, aunque de presidenciables que la gente apoyaría, aunque no entre las primeras. Parece que no es la opción más conocida. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Sí, nosotros hicimos un escenario sobre quienes habían votado en 2019 a Juntos por el Cambio, quién considera que hoy está en mejores condiciones de encabezar la fórmula presidencial. Y Manes tiene alrededor de un 14% de preferencias en ese sector, en ese universo, un poquito más atrás de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que son las principales figuras del espacio. O sea que hoy el PRO puro sigue estando al frente de las opciones, con Macri, Larreta y Bullrich como principales referentes electorales. Ahí hay una cuestión de adhesión a eventuales candidaturas presidenciales, o hay una visibilización de jefaturas, como se dice ahora. Sí, yo me inclino más por lo segundo. Me parece que hay una visibilización de jefaturas. También es cierto que Juntos por el Cambio se consolidó con una estructura interna donde el PRO tenía mucho más peso que el radicalismo, aunque el radicalismo tenía más extensión, más expansión, digo, como más presencia territorial, pero a la hora de la definición y del ejercicio del poder, el PRO lo ejerció mucho. De hecho, siempre el reclamo del radicalismo... Pablo, vos hoy, con la foto de hoy, porque la verdad que en Argentina es minuto a minuto y falta un montón, con la foto de hoy decís que Juntos por el Cambio va a llevar una fórmula presidencial, presidente, vicepresidente, más vinculada a los nombres del PRO que a un mix con algún radical. Yo, más que nombre... Y me doy vuelta y ya te dejo con tus encuestas también para que nos las expliques. Sí, yo más que nombre yo pensaría en los estilos, digamos, ¿no? Yo lo que vengo viendo es que hay digamos, dentro de las bases electorales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, hay un mayor predominio de aquellas posiciones más radicalizadas, menos dialoguistas, menos centristas, ¿sí? Salvo en el Pesan caso... más los halcones, digamos. Sí, salvo Rodríguez Larreta, que está haciendo una especie de equilibrio en esa posición. Mauricio Macri y Patricia Bullrich, si uno los mira, pareciera que ideológicamente están más cerca que de Larreta. Este cuadro de tu encuesta es bastante gráfico, muy gráfico en ese sentido, porque vos tenés acá, me acerco para ver, Mauricio Macri encabeza entre los votantes de Juntos por el Cambio, 26,8, y después casi empatando en segundo lugar, 24,3 y 24,5 Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y ahí aparece el hombre de nuestra etapa de hoy, 14,3 Facundo Manes. Parejo, o sea, Bullrich que y si Larreta, vos sumás Bullrich Macri, se llevan prácticamente todo. Pero Rodríguez Larreta planteó ayer que él quería o pensaba en una fórmula mixta, la llamó, ¿no? Claro. ¿Sabés qué? Vamos a continuar esta discusión, Pablo. Te pedimos que te quedes nada más. Vamos a discutir de política hoy. Vamos a ver cómo viene perfilada esas encuestas, porque además hay mucho de lo que trabaja Pablo que tiene que ver con la percepción de las decisiones que está tomando el gobierno hoy. Pero hoy Y seguimos en Para que Sepas, último tramo ya, y vamos a seguir con la encuesta de la consultora de Pablo Romá, que salió a la calle a consultar en los últimos días cómo estamos recibiendo la situación económica a partir, Pablo, de la designación, ya la salida de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía. Sí, nosotros esperamos un poquito como para que se acomoden que se aquieten las aguas. Un poco y sí, y mantuvimos el mismo cuestionario del mes anterior para poder hacer una comparación. Y bueno, hay variables que se mantienen las tendencias, digamos, ¿no? La situación, las expectativas sobre la situación del país son negativas, eso lo venimos viendo. Pero dame una general muy cortita. Sí. El estado de ánimo, o sea, estos cambios de la superpolítica, ¿impactaron en el estado de ánimo de la población en un mes? Sí, sobre todo en términos de la incertidumbre. Yo creo que la renuncia de Martín Guzmán, la forma, el contenido, lo que generó fue mucha incertidumbre. Ese fin de semana donde se discutieron y se plantearon múltiples escenarios, desde la devaluación, desde el shock, digo, desde que asumía Massa, no asumía, los que rechazaban el cargo, bueno, todo eso generó un nivel de incertidumbre. O sea, que a la población le llega con cosas concretas, con efectos concretos en su estado de ánimo. Sí, sí, nosotros eso lo podemos ver. Estos números son terribles, Sí, estaba mirando. son malísimos. A ver, ¿usted considera que la situación actual del país es
Y la respuesta es solo el 4,8% muy buena, buena el 10,4%, regular el 14,3%, Espera que me corro porque me perfora la barra. mala el 21,4% y muy mala el 46,3%. Bueno, hay casi un 3% que no sabe. 68%, claro, si vos sumás 68. más del 68%, cree que es de mala a muy mala. O sea, hay una percepción de lo que nosotros venimos charlando y avisorando a través de las noticias, de que la situación del país está tocando un límite oscuro. Sí, un poco lo que ustedes venían hablando. Digamos, yo creo que este posicionamiento se refleja también en un proceso de retracción económica de muchos sectores sociales, digamos, ¿no? No solamente de los sectores más vulnerables, sino de los sectores medios, ¿no? Ustedes planteaban algunas cuestiones que afectan directamente a la clase media, ¿no? El celular, el cafecito, cuestiones que son claves y que ese proceso de retracción económica vía inflación tiene un peso enorme sobre las expectativas y sobre el posicionamiento en general de la situación del país. A veces uno pareciera que, a veces no, sobre todo con la pandemia, ¿no? La cuestión sanitaria como que le puso un manto a la cuestión económica. Una vez salida de la situación sanitaria, la situación económica parece con más fuerza. Déjame que haga una especulación absoluta sobre la franja, si podemos volver a la anterior, la del regular. Porque intuyo que este 14.3 de regular son votantes del oficialismo que no quieren decir mala. Y hay un porcentaje que se explica por eso, digamos. Y fíjate que entre el bueno, muy bueno, son 15, bueno, muy bueno, y 14, 29, que es más o menos lo que mide el kirchnerismo, siempre, algo así. Buen el punto, 30, Luis, buen punto. 30 puntos. A ver si podemos ir a la que sigue, que es interesante, porque lo tenemos que aprovechar también a Pablo para la interpretación de los resultados. Esto que venimos es una pregunta popular, es de año electoral, pero no deja de ser algo que hay que mirar. ¿Cuál es para usted el principal problema que hay en la actualidad? Y las respuestas son la inseguridad, pero lo que descolla es el aumento de precios. Después, desempleo, acceso a la vivienda, salarios, corrupción está alto, o sea, corrupción por encima de inseguridad. Salud, educación o ninguno, pero descolla con un 35% prácticamente el aumento de precios, con lo cual la percepción de la economía es algo que preocupa en la mentalidad de la gente. Y acá no estamos poniendo el acceso a dólares, poder viajar, no. Estamos hablando de lo básico, seguridad, corrupción y el aumento de precios. Sí, corrupción, siempre hago la misma aclaración. Cuando uno lo cruza por espacio político, el 90% de los que dicen corrupción se sienten más cerca de Juntos por el Cambio. Digo, hay como un posicionamiento ideológico muy fuerte. Después, si vos te fijas, desempleo y salarios que podrían formar parte del mismo problema que inflación, están muy bajos, digamos, ¿no? Porque no aparece como el principal problema, porque de alguna manera esto de la actividad económica, la discusión paritaria, pero el principal problema es que todo eso se va vía inflación. Ahora, durante años el gran tema era la inseguridad siempre. Sí. En todas las encuestas, vos siempre, inseguridad al principio, después veías temas económicos, todos sumados, te daban menos que la propia inseguridad. Sí, ahora temas económicos te da casi 50. Sí, nosotros venimos viendo ya hace varios meses que la inflación se impone por la inseguridad, que bueno, que obviamente es un... Y vamos a ver cómo redunda todo esto en la visibilización de la situación económica en general. Que esto, Pablo, es percepción, porque... lo concreto en el cuerpo es el cuerpo, la placa anterior, o sea, cuánto me cuestan las cosas, qué inseguro me siento al salir. Claro. Acá tenés una percepción. Mira, la pregunta acá es, ¿usted considera que su situación económica en los próximos meses puede? Y la respuesta es mejorar mucho, la minoría, el 5,3%, mejorar, un tibio 13,7%, mantenerse igual, 16,1%, y acá esto me parece que es grosero. Empeorar, la mayoría, casi el 30%. Empeorar mucho, porque pusiste esa variable, el 28%. Aún no lo sabe el 7%, pero entre ambos te llevas la mayoría, es decir que la mayoría de las personas a las que vos paraste acá en esta encuesta, te diría casi 6 de cada 10, está pensando que su situación va a ser peor.
en los próximos meses. No hay optimismo en el Y argentino. los que dicen mantenerse igual, muchos pueden ser también pesimistas, ¿no? Porque no deben estar pasándola bien. Claro, No, pero digo, totalmente. cambio de Como gabinete. deseo. Digo, Igual de mal, ¿vislumbrás va a seguir igual de optimismo? mal. Claro. No, ni con el cambio de gabinete hay optimismo. No, y aparte todas las proyecciones económicas son para peor, digamos, ¿no? Esto, la brecha más Claro. alta, sube el dólar, las perspectivas de devaluación, que son una licuación de salario. Digo, no hay tampoco un contexto en el cual haya alguna esperanza para agarrarse en términos económicos. Me parece que en ese sentido se juegan mucho estas expectativas, ¿no? Y forma parte Eso digo, que del no humor son social. pronósticos, son expectativas, Son sobre expectativas. las cuales también la planificación de la ¿Qué te economía parece, se tiene Eddie? que montar. ¿Creo Obvio. o no creo? Sí. Pablo, perdón, Pablo, te quería preguntar, porque siempre se habla que una encuesta es una foto del momento. Ya estamos viendo una película, porque esta foto se vino repitiendo desde hace unos cuantos meses, diría. Pero ¿qué hace un político cuando lee esto? Porque está más que claro que el que dice que va a mejorar mucho, digamos, yo puedo pensar que mi situación va a mejorar mucho porque hace una semana que estoy en este programa, pero el que piensa que va a mejorar mucho, no sé a qué sector pertenece, pero digo, todo el mundo ve que va a empeorar. ¿Qué hace un político cuando ve que esta foto se repite constantemente? No, bueno, no. Yo creo que evidentemente demasiado no, digamos, ¿no? Porque se viene repitiendo y yo creo que, mirá, nosotros hicimos una pregunta, es ¿a quién cree que beneficia la política del gobierno? ¿A los que más tienen, a los que menos tienen, a ninguno? Y el 57% opina que a ninguno. Pero sí hay, si uno quisiera hilar más fino, siempre hubo un sector que le reconoció al gobierno que favorecía a los que menos tienen. Y en este informe no. Los que menos tienen quedan por debajo de los que más tienen, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema y sobre todo uno porque pone el punto de inflexión en el cambio de ministro y en el anuncio de la ministra Batakis, digamos, ¿no? Donde el achicamiento, digamos, esto se va a gastar lo que se tiene, pero lo que se tiene se va a usar para pagarle al Fondo Monetario Internacional, para lo productivo. Y las cuestiones sociales, ¿no? Como también se le reclaman de distintos sectores sociales, quedaron un poquito desplazadas. Entonces me parece que ahí también hay una percepción y yo creo que para el gobierno eso no es bueno. Dijiste Es el que mirá, gobierno y no es bueno. Vos tocaste esto y yo te quiero Es decir el algo. culpable. Si esos son los resultados, si esto es lo que siente la gente hoy se dio a conocer los resultados primarios, ¿no? Cómo está la economía. Y esto es técnico, pero se plasma en esto. Creció un 92% el déficit primario, es decir, sin pagar la deuda, se gastó tanto en el primer semestre que comparado con el primer semestre de la salida de la pandemia, que fue el primer semestre de 2021, estamos un 91% arriba. Es insólito y aún así ese gasto descomunal, ese desfasaje, ese déficit que tenemos entre lo que ingresa y lo que gasta, la gente no lo capitaliza con expectativa positiva. ¿Cómo será entonces cuando, como dijo la ministra, se cumpla de ahora en adelante con achicar esos números, gastar menos? ¿La gente será comprensiva? ¿Estará más optimista? No, yo creo que es difícil. Me parece que ayer hubo una manifestación enorme de los movimientos sociales. Creo que digamos, también hay que calibrar y ser suficientemente sensible para entender que hay muchas personas que realmente la están pasando mal. Y Cada vez que más. señalan a los responsables del asunto, ¿no? Mira. Como con muchísima claridad, que yo te diría que acá hay una doble derrota Sí. oficial, porque se identifica al gobierno, pero se desidentifica absolutamente a los que el gobierno está tratando todo el tiempo de identificar como variables de culpabilidad de la situación. Que ¿no? son las empresas, el sector agropecuario, los supermercados, los intermediarios, la situación La situación internacional. Si que vos- es un Nadie cree, caballito de evidentemente, batalla, esos ¿no? argumentos, según tu encuesta. Sacás la situación internacional, las distintas denominaciones empresariales tienen alrededor del 30% de identificación. Yo creo que también ahí hay como una cobertura muy grande respecto al rol que cumplen las empresas en términos de Claro. este proceso inflacionario. Y te diría en términos sociales, yo creo que cuando vos mirás los movimientos sociales, más allá de las movilizaciones, hay un disciplinamiento bastante grande. Y yo creo que en términos empresariales hay un proceso de mayor indisciplina. Para decirlo en términos futbolísticos, yo creo que hoy los empresarios, los sectores dominantes, van a todas como si fuera la última. Y yo creo que eso es un problema enorme, digamos, porque no hay posibilidad de llevar adelante un acuerdo, un consenso y sobre todo una política que puede incluir a todos los sectores, digamos, ¿no? Y yo creo que
una sociedad no se conforma con distintas expectativas individuales o intereses individuales. Hay que pensar en un proyecto más colectivo y me parece que acá esta placa nosotros la usamos mucho para pensar este problema. ¿Es visto como poco creíble para una convocatoria a conversar lo que habría que hacer incluso? Y sí, aparte socialmente, digamos, yo creo que eso para el gobierno no representa. Por eso, de alguna manera, los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, porque me parece que también hay una relación digo, en esta imbricación entre el Estado, los capitales, bueno, forman parte del proceso de inflacionario, de puja distributiva, de distribución del ingreso, de desigualdad, si se quiere decirlo. Entonces me parece que ahí hay un problema que, bueno, que en términos de opinión pública no aparece ahora, en su complejidad y es correcto, está bien. ¿Cristina queda fuera de este sujeto el gobierno? No, yo creo que no. Yo creo que si al gobierno le va Muchas mal, veces, a Cristina Fernández de Kirchner también le va mal, digamos. Muchas veces se liga a los procesos electorales de los oficialismos con la capacidad de darle a la gente en el bolsillo capacidad de compra. Y generalmente los oficialismos antes de una elección buscan la manera, con créditos bancarios, con promociones, inyectando liquidez a los bolsillos con mejores paritarias en los años electorales para poder de alguna manera compensar lo que no se hizo antes. El cuadro de cómo evaluás tu capacidad de consumo actual es un cuadro de ahora, falta mucho para las elecciones, pero viendo que no hay mucha posibilidad de maniobrar, me pregunto cómo se puede llegar a mejorar esto, ¿no? En la pregunta ¿cómo evaluás tu capacidad de consumo actual? Mala, 17,5%. Regular, esto me sorprende, regular, 37,3% y buena, 28,4%. Teniendo presente que el consumo fue un motor en estos primeros meses del año porque mucha gente no puedo ahorrar, no me puedo comprar un bien durable, entonces consumo. ¿Qué es regular? Mirá, si uno compara todas las preguntas más económicas, esta es la que mejor da, digamos, Sí, ¿no? claro. Sí. Con lo cual, digamos, yo creo que hay un nivel de consumo que, bueno, el regular yo creo que es... me mantengo igual, digamos, ¿no? Puedo seguir consumiendo, quizás con alguna restricción, no grandes expectativas de consumo, pero consumo, ¿no? Que es, estoy en la línea de flotación, todavía me mantengo. Quiero pedirte una aclaración. ¿Dónde es el centro de estudio de la unidad de tu encuesta? No, nosotros hacemos la muestra, ¿dónde una la muestra de la provincia de Buenos Aires que contempla la primera sección electoral, la tercera sección electoral, los 3 cordones y el interior de la provincia. Bien, o sea que se mantengan en ese lugar de consumo, bueno, habla de un electorado Sí, que hay que y encantar. nosotros esa pregunta la enlazamos con otra, que es capacidad de ahorro. Y capacidad de ahorro da mal. Mal. Da mal, negativo, por esto que vos planteás, digamos, ¿no? Quizás el consumo tiene un componente más defensivo, no hay capacidad de ahorro porque es en pesos y quizás no hay una preferencia a ahorrar en pesos, entonces no se ahorra y se gasta, Claro. se consume. Por eso nosotros hacemos las dos preguntas, capacidad de consumo y capacidad de ahorro. Y no están de la mano en ese sentido. Y ahora vamos a una más política. Decía si Cristina queda fuera o adentro. Esta es de cara a las elecciones 2023. ¿Con cuál de los siguientes dirigentes políticos te sentís más cercano? Y ahí tenés ninguno encabeza la franja, 21-1. Y segunda aparece Cristina, pero casi igual que Mauricio Macri, 19-17. Y después algunos otros que no sé si cortó la oferta acá o siguieron... Pero mira Milei. No, cortó la oferta ahí porque la encuesta es telefónica y tiene opciones acotadas. Tiene límites. Claro. Sí. A ver, Igual gana el en oficialismo. función de esto sigue ganando el oficialismo, digo, porque fíjate que acá surge Bregman, Milei, bueno, Guillermo Moreno como alguien por la tangente, y sin embargo, cuando vos mirás, Cristina Kirchner está en un nivel preponderante en esto. Sí, nosotros formulamos la pregunta de esta manera básicamente por el 20% de que no se identifica con ninguno. Digamos, plantear un escenario electoral hoy con 20% de ninguno es complicado. Te hago una pregunta, vos te dedicás a esto hace mucho tiempo. ¿Alguna vez tuviste un resultado así de desidentificación de los personajes públicos previo a un año electoral tan alto? Después baja un poco, cuando se acerca el año electoral baja,
las ofertas electorales en campaña van seduciendo a algunos sectores, pero ya hace varios años que viene siendo muy fuerte este porcentaje. También entiendo que tiene que ver con esa percepción negativa y ese retroceso económico, digamos, esa retracción económica. Y el dato más significativo, es que Guillermo Moreno se mantiene ahí casi en el 4% y Sergio Massa el mes pasado estaba alrededor del 4% y hoy está casi al 9%. Yo creo que toda la discusión de ese fin de semana, muchos dicen que salió Sin perdiendo duda, porque no le sin dieron duda, nada. Esta franja, la más alta, habrá sido el 2001, en el que se vayan todos sin Me ningún quedo con lugar a eso, dudas, ¿no? Mira, que el análisis político venía con que ese fin de semana de reparto de gabinete parecía que en los analistas políticos lo había recortado capacidad política o volumen político a Massa y vos decís que creció después de ese Y fin de semana. creció. Yo creo que la opinión pública entendió que Massa puede jugar un rol clave. Digo, después las tendencias son Tiene casi juego las y mismas. tiene incógnita. Claro. Gracias Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando la semana con sí. alguien que no estaba, pero de golpe apareció A ver. con todo. Apareció, mirá, Elisa Cañón. ¿Te suena Luis Rosales? Esta es Elisa Carrió, con un cañón al hombro. Salió a decir que el gobierno está terminado, que Qué Cristina, atrevido que estás, que ¿eh? Cristina La piernita le pusiste. lo volteó a Alberto Fernández, que esto termina mal, que se acaba el gobierno. Aprovechando que Pablo está todavía acá entre nosotros, ¿hay alguna temperatura sobre si debe continuar la situación o tiene que haber alguna medida de cambio desde el punto de vista de las autoridades? No, yo creo que no hay. Viste que se habla y Carrió fue muy incisiva en eso, ¿no? Cambio de Fue- gabinete. sacó el cañón Lilita y dijo, Desde se su trinchera acabó. en Exaltación de la Cruz. Claro. Desde la trinchera que tiene ahí en Exaltación de la Cruz. Totalmente. No, las expectativas son que el gobierno sostenga la unidad y que no haya ruptura. Esas son las expectativas Aunque haya un cambio de generales. gabinete. Bueno, Que eso todavía se estudia. Bueno, para la opinión pública esas cosas a veces son más difíciles de mensurar, pero yo creo que la demanda social es que el gobierno sostenga la unidad y no haya una ruptura, una crisis institucional para seguir agrandando la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo Bueno, estará entonces, con Macri, Carrió? Lilita Cañón, ¿Estarán de amigos? alguien que ha quedado, no sé, casi como un columnista, casi como un analista de la oposición, al que muchísimos temen, sobre todo por su capacidad de carpetazo, me aportaba alguien por allá hace un rato, y que es el tono, ¿no?, de las salidas de Lilita Carrió, las pocas que viene teniendo últimamente, porque tiene el cañón bastante bien guardado últimamente. Sos un atrevido, ¿eh? ¿Cómo le Bueno, buscaste pero la está lindo, piernita a mira, Elisa, es creatividad, es arte. Te digo, igual Arte de buenas piernas, contratapa. buenos muslos. Señores y señoras, nos despedimos. Nosotros llegamos hasta acá. Nos reencontramos el lunes próximo. Que tengan un hermoso fin de semana a las 19 horas. Los esperamos el lunes para más, para que sepa. Pero quédense, porque ya llega ella, Eddie. Vivi Canosa ahí arriba el ánimo, ¿eh? Vamos, Claro que arriba sí. Argentina, vamos. Buen fin de semana.